Sean bienvenidos a esta lección, la lección número 17. Tiene como tema Teología de la Prosperidad. En esta lección uno de los propósitos principales es decir o explicar qué es la prosperidad en la Biblia y qué es lo que dice esta falsa doctrina conocida como Teología de la Prosperidad, entender el concepto y explicarlo. Tenemos al menos 3 pasajes claves. Este primero es Proverbios 10:4, que dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Es muy claro este versículo que nos dice que el que trabaja, pues enriquece, y el que no trabaja, empobrece. Lucas 12:15 dice: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No es malo poseer bienes, pero cuando se buscan estos motivados por la avaricia, ahí ya comienza a haber un problema. Primera de Timoteo 6, del 6 al 10, nos dice de la importancia del contentamiento. Dice: porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Vamos a aprender qué es la prosperidad en esta clase, y vamos a ver que cuando hablamos de prosperidad, no siempre nos referimos al dinero. Ahora, este pasaje que leímos nos invita a cuidar, a controlar ese deseo de enriquecernos, no sea que nos lleve a la perdición. Verdad central: la prosperidad no se mide por los bienes que se poseen. Esto es algo muy importante que vamos a aprender hoy. Y la prosperidad puede experimentarse en todas las áreas de la vida, aun y cuando falte el dinero. Ya vamos comprendiendo qué es la prosperidad. Objetivos: conocer las bases de la teología de la prosperidad, lo que dicen ellos, agradecer por las bendiciones de Dios en su propia vida como evidencia de prosperidad y bienestar, porque todos somos prósperos, gracias a Dios. Aplicar los principios bíblicos de la prosperidad en su contexto familiar, eclesiástico y social. Vamos a aplicar los conceptos de la prosperidad bíblica a nuestra vida. Esta teología enseña que la voluntad de Dios es la prosperidad, principalmente económica, de los creyentes, y hace un énfasis desmedido sobre la adquisición de bienes. Su tema es siempre lo económico, lo financiero. Sin embargo, la verdadera prosperidad que Dios enseña en la Biblia es un estado del alma que descansa en la gracia divina. En esta lección evaluaremos esta teología a la luz de las Escrituras y la desmentiremos. Punto número 1. Perspectiva de la teología de la prosperidad. Ellos tienen algunos lemas, y de hecho una de sus doctrinas es la fe, como una fe que mueve montañas, y siempre enfocado hacia lo económico, a la adquisición de bienes. Vamos a ver este punto. Sus principales promotores fue un hombre que se apellidaba Kenyon, que vivió del año 1876 a 1948. Este fue uno de los primeros hombres que empezó a combinar la fe con una serie de ideas positivas, es decir, declarar frases de fe buscando algo positivo, como la sanidad, hacer posible lo imposible, solo por creerlo en la mente y declararlo. Esto se basaba principalmente en un hombre que practicaba la parapsicología, que era un hombre que se llamaba Fines, así era más conocido, que vivió en el año 1802 a el 1866. Este hombre era un promotor de la parapsicología, y haciendo una combinación de la parapsicología con ideas positivas y la fe, hicieron una combinación y así nació la teología de la prosperidad, viendo más a Dios como un proveedor
como un amuleto que hace lo que ellos desean y no meramente como un Dios que les redime, les perdona y les salva. Y de esta manera perder el principal propósito del Evangelio, que es salvar almas. Y vamos a ver algunos postulados principales de la teología de la prosperidad para ir conociendo un poco más de esta doctrina errónea. Número 1, ellos dicen que el sufrimiento es producto de la falta de fe. Es decir, que si un creyente está sufriendo es porque no tiene fe. Esta teología ignora todo lo que dice la Biblia acerca del sufrimiento. Exaltan la idea de creerle a Dios para evitar toda clase de malestares. Aseguran que hay que activar la fe con una frase, creo y lo recibo, que más parece una declaración positiva. Y automáticamente el sufrimiento y el dolor se irá alejando, dejando libre al creyente para una vida próspera. En la Biblia encontramos que cuando un cristiano sufre o padece aflicciones, en ocasiones es porque está llevando las marcas de Cristo y en ocasiones es para que el nombre de Dios sea glorificado. Sin embargo, los de la prosperidad, los de la teología de la prosperidad dicen que el sufrimiento es porque no tienes fe y tienes que activar tu fe. También dicen que la pobreza es una maldición. Por lo tanto, hay que romperla con declaraciones en las que se cancelan deudas y se abren puertas de bendición. Ignorando que en ocasiones cuando hay carencia, es en ocasiones el proceso en el cual aprendemos a depender de Dios. Por ejemplo, en esta cuarentena, si a alguno de nosotros le ha faltado algo, hemos visto la mano de Dios proveyendo milagrosamente. Entonces no es una maldición. También dicen que la enfermedad es por falta de fe o por un pecado oculto. Enseñan que debemos exigir que la enfermedad se vaya del cuerpo. Si creemos y confesamos, seremos sanos. Siempre tratando de unir declaraciones positivas y aunado a esto, siempre ignorando la voluntad de Dios. También dicen que si un creyente no sana, es porque no tiene suficiente fe o se encuentra en pecado. Sin embargo, sabemos que la verdad es que una persona no se sana por simples declaraciones positivas, sino cuando la voluntad de Dios opera en el enfermo. También promueven la ley de la siembra y la cosecha. Según esta enseñanza, mientras el creyente entrega sus bienes a Dios, estos se multiplican, de manera que entra en un proceso de riqueza ilimitada. Entre más semillas se siembran, más se cosecha. No dudamos que Dios bendice al que da, pero nunca como un medio de ganancia comercial. Ellos enseñan que y motivan a la gente a sembrar cantidades en ocasiones muy grandes, comprometiendo el patrimonio familiar o comprometiendo cantidades de dinero que no se tienen, pero siempre bajo la ilusión de ser remunerados por Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que seamos generosos y demos para Dios, sabiendo que es mejor dar que recibir. Otra enseñanza que practican son los pactos de fe. Enseñan que el hombre puede hacer un pacto con Dios entregando una cantidad de dinero para poder asegurar que la bendición que se espera sea liberada por el Señor. También en ocasiones esas palabras de Dios que se reciben se deben sellar con dinero. O sea, hablan de pactos a través de una cierta cantidad de dinero, hablan de sellar ese pacto con otra cierta cantidad de dinero, y estas prácticas no tienen sentido bíblico ni ningún fundamento. Entonces, esta enseñanza que ellos tienen es sobre declaraciones positivas para adquirir bienes materiales. Punto número 2, la perspectiva bíblica de la prosperidad. ¿Qué dice la Biblia? A continuación vamos a ver 8 puntos de lo que verdaderamente es la prosperidad. La prosperidad es como un poder superior, es decir, que la prosperidad del creyente es por la voluntad de Dios. Dice en Génesis, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Es decir,
que hay una participación divina en la prosperidad, que Dios es el que define a quien prospera y de la manera que lo prospera, porque hay muchas maneras de ser prosperado. La prosperidad como espacio para vivir. En Génesis también dice, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. El hecho de tener un lugar en la tierra donde vivir, tener un espacio sobre la tierra, haber nacido y estar aquí, eso es prosperidad. Eso es la bendición de Dios. Número 3, la prosperidad como sabiduría. Dice Josué 1:8, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nosotros practicamos lo que dice la Biblia, entonces somos personas prósperas y lo que hacemos es prosperado. No necesariamente lo económico, lo financiero, la adquisición de posesiones, sino todo lo que se hace es prosperado. Así se mira la prosperidad en la Biblia. También está número 4, la prosperidad como un progreso constante. Esdras 5:8 dice, y la obra se hacía deprisa y próspera en sus manos. Es decir, que cuando algo se está llevando de manera continua, algo se está logrando, eso bíblicamente es prosperar. Entonces, por ejemplo, cuando uno va cumpliendo años, Dios nos ha prosperado con un año más de vida. Dios nos ha prosperado con una palabra de sabiduría, con un mensaje bíblico. La prosperidad como un estado del alma. Esto tiene que ver con la paz. Por ejemplo, Salmo 122 dice, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. En varios pasajes afines dice que la prosperidad es un estado de paz. Es decir, que si hay bienestar en una familia, si hay tranquilidad, si hay un momento de alegría, eso es prosperidad. La prosperidad como riqueza económica. Obviamente, lo hemos mencionado desde el principio, que también tiene que ver lo económico. Job 15:29 dice, no prosperará ni durarán sus riquezas. Este pasaje, aunque habla de un hombre malvado, pero da a entender que las riquezas también son prosperidad. La prosperidad como bienestar físico. El alma generosa será prosperada. Es decir, que una persona que tiene bienestar, que es generosa, que hace el bien, es prosperada. Y no necesariamente en lo económico, aunque, como mencionábamos ahorita, también es importante o es parte de la prosperidad, pero no el todo. La prosperidad del Nuevo Testamento. Romanos 1:10 dice, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Es decir, que el apóstol Pablo deseaba ir a ver a los hermanos a Roma y él decía que si Dios les prosperaba, él podría ir. 1 Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Aquí, este pasaje habla de una ofrenda que iban a dar los hermanos a una iglesia. Sin embargo, podemos entender que esos hermanos habían sido prosperados económicamente para dar y bendecir a otros con la prosperidad que Dios les había dado. Punto número 3. Implicaciones bíblicas. La prosperidad es un medio, no un fin. En la Biblia es el medio por el cual el hombre es bendecido en todas las áreas de su vida. Así lo hemos entendido. El ir y venir de un viaje, el ampliar su casa, estar en paz, ayudar a las necesidades de otros, tener para dar, eso es ser próspero, y dar también es ser prosperado. En la Biblia la prosperidad depende de Dios, así lo hemos aprendido. La fe es como un medio para la solución de problemas, así lo ven ellos. Sin embargo, nosotros por la fe creemos en Dios. Por la fe hemos sido justificados, por la fe hemos obedecido a Dios, por la fe algunos hombres de Dios sufrieron pobreza y muerte y aún ahí en medio de la escasez demostraron su fe.
La prosperidad en tercera de Juan, cuando Juan habla con Gallo, le dice: deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, que desea la prosperidad de Gallo. Quizás no sea prosperado, pero él desea que él sea prosperado, obviamente también en lo económico, en todas las áreas de su vida. En el sufrimiento, Job demostró su fe. Un hombre que en medio del sufrimiento expresó su confianza en Dios. Conclusión. Debemos poner atención cuando escuchemos expresiones como declaremos cielos abiertos, recibe tu milagro hoy mismo, pacta con Dios, créelo y recíbelo, siembra y cosecha, rompe con la maldición. Identifiquemos estas frases, que son frases de la teología de la prosperidad, que dice que tú puedes adquirir cosas a través de declaraciones positivas, poniendo o comprometiendo la fe a través de este tipo de frases. La Biblia nos advierte sobre lo peligroso que puede resultar la ambición por el dinero y las cosas materiales. Cuidemos nuestra sana doctrina. Sabemos que cuando Dios nos bendice, la obediencia a Dios en la correcta administración de los bienes que poseemos, somos prosperados. Proverbios 11:24 dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La prosperidad está en dar a Dios lo que le pertenece, la 10ª parte, ofrendar y colaborar en las necesidades de la obra de Dios. Seamos fieles.